Le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio Edgardo Flores Campbell, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de aquí de Tijuana. Presidente, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, David, gracias por la amable invitación y bueno, pues arrancando el año con nuevos bríos y ánimos renovados y toda la disposición de echarle para adelante, ¿no? Sí. Deseo a todos tus radioescuchas y a la sociedad de Tijuana, todos los habitantes, pues éxito en lo que se propongan y que sea un 2024 mejor en todos los sentidos, no solo en el tema de inseguridad. Sí, que así sea, por favor, que sea de bien para todos. ¿Qué te parece, presidente, si arrancamos con cómo nos fue en el 2023? O sea, si te preguntara un balance, ¿de dónde partir para entender qué es lo que vivimos en Tijuana en materia de seguridad desde el ámbito de tu responsabilidad como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal? Pues yo creo que la ciudad al final atiende a una geolocalización, digamos, con particularidades muy complejas. Desde la prohibición del alcohol en los años 20, 30 en los Estados Unidos ya se contrabandeaba whisky a este lado de la frontera. Y ya era un tema de fama entre el Casino Agua Caliente, el centro de juegos, los centros de prostitución y el cruce de lo que era la base naval más importante en el mundo, ¿Qué es lo ¿no? que origina la famosa leyenda negra? En San Diego, ¿no? pues sí, es que la leyenda negra sigue, lamentablemente. Al final, haciendo esta retrospectiva, no solo el 23, sino de parte de la historia ciudad, pues era la parte de recreación de los marinos que estaban en la base naval más importante del mundo aquí en San Diego, ¿no? Entonces el cruce y este tipo de turismo, aunado a ello, pues el comportamiento de los grupos criminales, después el asesinato el magnicidio del candidato Colosio, y siempre Tijuana termina siendo un tema de noticia, claro, en constante desprestigio y desmérito de la ciudad. Pero yo estoy convencido que la ciudad somos más allá que sus calles y banquetas. La ciudad somos sus habitantes y somos gente trabajadora, hospitalaria y nativos y de arraigo aquí en la ciudad. ¿Qué tenemos? Pues tenemos mucha gente que no tiene ese sentido de pertenencia, ese cariño a la ciudad. Y en eso tenemos que trabajar mucho. Y principalmente enfocar desde esta posición y esta responsabilidad honorífica, porque no los consejeros que conformamos el Comité Ciudadano no tenemos remuneración sobre ello, estamos más por convicción que por interés claro, político, económico justamente o de otra en el índole. sentido que mencionas, sí, presidente. Y es precisamente parte de eso, reposicionar el nombre de la ciudad y pugnar e incidir en el desarrollo de políticas públicas para lograr una ciudad con sana convivencia, con armonía y paz social entre todos nosotros, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, enfocarnos a los problemas reales, en este caso en materia de inseguridad, pero tenemos que ir al fondo de ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Fortalecer las políticas públicas en materia de prevención del delito y otros aspectos. ¿Qué viene sucediendo en el 2023? Bueno, pues lo que hemos reiterado, están rebasadas las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno ante el comportamiento de la incidencia delictiva. Hay temas que se tienen que discutir y irnos más a fondo. El delito número 1 que se comete en el Estado es el de violencia intrafamiliar. Le sigue el robo, el delito de robo en sus diferentes modalidades. En el caso de Tijuana, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a comercio. Y sí, el tema sigue siendo la percepción de inseguridad precisamente por la cifra de homicidios dolosos, ¿no? Es decir, pero eso atiende, a mi parecer, a un tema más allá en el que se tiene que hacer análisis, procesamiento de información, inteligencia y otro tipo de funciones que no precisamente corresponden a las autoridades municipales, pero sí coadyuvan y debe haber más sentido de colaboración y coordinación entre las mismas. Oye, ¿no? Eso está bien interesante porque aunque tú nos has hecho favor de explicárnoslo en varias ocasiones y también otros personajes, antecesores tuyos o por ejemplo Roberto Quijano del Consejo Sí, Tito. Estatal, Sí.
la ciudadanía en términos generales nos confundimos mucho de qué le toca a cada quien en esa gran cadena de responsabilidades para poder hablar de la paz social. Sí. Y creo que esto que mencionabas es sin duda interesante, pero sobre todo importante. Efectivamente, no todo le toca ni al gobierno municipal, ni a los poderes ejecutivos de los 3 niveles. Hay una cadena de valor ahí en la que, pues, de hecho, los 3 poderes están involucrados, ¿no? O sea, no podemos concebir, creo yo, aunque tú eres el experto, presidente. No, hombre, gracias. No puedo concebir, por ejemplo, desde lo poco que yo sé como ciudadano común y corriente, el entender el tema de la inseguridad que vives también sin el trabajo de nuestros legisladores, ¿no? Es correcto. Sí, sin duda, en materia legislativa hay mucho por hacer, pero en todos los rubros. Yo cuando claro. Hay aspectos que no solo, mira, por ejemplo, nosotros, te voy a citar un ejemplo muy sencillo. La ciudad crece como enredadera sin planeación urbana, sin orden, por su propia ubicación geográfica en el país, supuesto. por el tema de migración, por todas las complejidades. Y el tema número 1 de reclamo de la sociedad de Tijuana es movilidad. O sea, al final todo crece menos las calles. Si vemos una indiscriminada construcción vertical en principales bulevares o avenidas, pero no la infraestructura que consideramos para ello. Yo no soy urbanista, como tú, yo soy un ciudadano común y corriente, pero cada vez es más complejo desplazarse en esta ciudad, y sobre avenidas principales, pues no se diga si tenemos un concierto o un juego en el Estadio Aguascalientes. ¿Sí me explico? Hay varias cuestiones ciudad, ¿no? que rebasan al final los temas. Recolección de basura, alumbrado público, bacheo, nomenclaturas y buen balizado en las calles, poda de árboles, todo eso es seguridad. Todo eso impacta en las condiciones de inseguridad de la ciudad, sobre todo en las condiciones de percepción sobre la inseguridad, ¿no? Ya más allá de que si le llamas a la patrulla y quisiera que llegue y que lleguen en no menos de 5 minutos, entre 3 y 5, sería una forma de medir el despliegue del patrullaje. Estoy precisamente en la evaluación junto con otros consejeros sobre la eficiencia de la sectorización y el despliegue de la ciudad para la atención de llamadas de emergencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Y eso la norma, la ley nos da atribuciones al Comité Ciudadano para ello. Entonces, estamos abocados a hacer muchas cosas que a lo mejor no se ven, pero es tan compleja la ciudad y la percepción de inseguridad que lo poco que hagamos a lo mejor no se ve en términos desde la trinchera ciudadana, pero sí podemos aportar y hacer mucho. Por eso cada que vengo y cada que me invitan, con mucho gusto les digo, por favor participen en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, y quien tenga que aportar ideas, quien tenga soluciones que proponer para las condiciones de la ciudad, siempre serán bienvenidas. Estamos por firmar en la primera sesión del año, el penúltimo jueves del año, un convenio de colaboración con la Fiscal General del Estado, con la licenciada María Elena, a efectos de poder fortalecer a través de los comités vecinales y de todos los tentáculos que pueda darse con las diferentes cámaras, colegios, instituciones que participan en el Comité Ciudadano de Seguridad, para acercar las herramientas de denuncia. Pero hay que tener claro una cuestión: el que acerquemos instrumentos de denuncia vía digital o por internet, o como vaya a ser la modalidad que está promoviendo la Fiscal General del Estado, pues no va a ser la solución necesariamente a los temas. El tema, así como podemos fomentar el número de emergencias 911, pues primero que contesten. Claro. Y luego que llegue la patrulla si ocupas una emergencia, si tienes una eventualidad, tendría que ver ¿no? mucho con la saturación del servicio. Digo, no quiero justificarlos. ¿Qué retos ves para el 2024 en relación a todo el análisis que nos acabas de hacer del fondo y de lo complejo que es el tema de la seguridad pública? Bueno, empiezo por tu primer comentario. Efectivamente, hoy es el Día Internacional del Policía, y yo quiero nada más hacer un paréntesis e invitar a la reflexión a la sociedad. Si bien hay policías malos, hay más buenos que malos. En descargo en su favor, porque sabemos, así como es una ciudad con mucho jaleo, también es una policía con una dinámica muy acelerada. Es la más dinámica en el estado, incluyendo a la propia estatal. Yo solo decir que para ser policía en este país, le es concebido, el ser policía no es concebido como una opción real de vida, David. Es como una alternativa ante escasas opciones de empleo, y eso no podemos irlo perdiendo.
es la actividad más criticada y menos comprendida por la sociedad, pero es de las labores más nobles que puede desarrollar el ser humano, porque básicamente consiste en servir a sus semejantes. Y portar un uniforme, una placa del lado del corazón, la bandera de México también del lado del corazón en el hombro, es sumamente importante. Ayer perdió la vida un policía aquí en Tijuana, precisamente en la persecución de un ladrón de casa habitación, tengo entendido, al pisar un falso plafón o algún domo y cae con lesiones graves y pierde la vida. Y así ha sido mucho lo que ha sucedido en esta ciudad ya de tanto jaleo, pero nada más llamo a la reflexión de que generemos conciencia y advirtamos y no seamos parte de los actos de corrupción, porque para ellos siempre va a haber un corruptible y un corruptor, ¿no? Y invitar a la sociedad al fomento a la ética policial y a exigir, claro, a criticar, por supuesto, pero con crítica constructiva. Y en este aspecto, bueno, pues decirte que los retos sin duda son grandes. Nosotros estamos pidiendo al Cabildo que priorice el ejercicio del gasto, al presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, al regidor Cañada, y igual extensivo a los regidores de que prioricen el ejercicio del gasto en materia de seguridad. No vemos que haya mucha llegada de recurso federal, porque evidentemente pues está priorizado a estas obras emblemáticas y faraónicas de la administración federal, pero sí tenemos que estar muy pendiente también de que se incremente el ejercicio del gasto y el presupuesto. Pero no solo eso, David, tenemos que verificar que se ejecute correctamente, claro, que se gaste correctamente en lo que realmente se necesite. Y no solo actuar en base a lo que haya o a lo que se pueda, sino a lo que se necesite. Es un mal principio de gobierno, ¿no? Si se ocupa un número determinado de patrullas, que se adquieran esas patrullas, el equipamiento, los uniformes, que los policías no estén comprando de sus bolsas el equipamiento o uniformes o aditamentos de trabajo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es inconcebible ver que un policía esté sacando un crédito para una casa habitación porque su actividad es calificada de alto riesgo y no tiene un seguro de vida digno. Es inconcebible que veas tú que esté sacando un policía un crédito para la compra de un vehículo último modelo en una agencia automotriz. Es inconcebible que veas un policía que sus hijos vayan a colegios privados. Entonces, realmente tenemos que sensibilizarlos en ese aspecto. Mucho de lo que sucede, y lo sostengo, mucho de la condición de inseguridad en la ciudad y en el estado es producto del binomio corrupción e impunidad. Y que tenemos una policía maltratada, que tenemos una policía mal pagada. Tenemos que apostarle a la dignificación del capital humano y reposicionar el uniforme, empezando por nosotros los ciudadanos a respetar a la policía y en el mismo nivel o en el mismo tono exigirle resultados. Pero también tenemos que sensibilizarnos en ese aspecto. Ese es mi punto. Mucho de lo que sucede es eso. Tú no puedes salir como alcaldesa a dar seguridad con una policía descuidada, mal pagada, con problemas internos de extorsión o de cobro por usar una patrulla o una moto. Todo eso tiene que erradicarse y tiene que fortalecerse los controles. Y en eso estamos precisamente para el desarrollo de estas políticas públicas. Oye, y le tendremos que sumar también el déficit de elementos, ¿no? Porque algo de lo que también nos has hablado, pero cuando trasladamos esta plática al tema específico de la impunidad, presidente, ¿cómo entenderlo? O sea, ¿cómo se da toda esta cadena para llegar a esa impunidad, sobre todo en contextos en los que pareciera que todo esto que nos platicas es cada vez no solamente más evidente, sino que estos actos de corrupción se cometen de manera cada vez más cínica, de una manera en la que, pues sí, mira, estoy haciendo cohecho, mordida, cobro de piso y mira, o sea, con un dejo de, ya sabes que no va a pasar nada. Y creo que todos lo hemos visto en diferentes niveles. Y hablar de impunidad, ya en específico, es otro tema igual de complejo que el que nos platicabas cuando tratamos de entenderlo desde la perspectiva de seguridad pública per se, ¿no? Sí. Hay mucho que compete, efectivamente, como mencionas, al municipio, a las atribuciones formales, legales del Ayuntamiento de Tijuana. Como te digo, seguridad no solo es alumbrado público, recolección de basura, bacheo, retiro de vehículos chatarra, poda de árboles, suficiente iluminación,
movilidad, correcto flujo de la sincronización de los semáforos. También es, no solo los objetivos generadores de violencia son jefes de grupos criminales, también son bares y centros Claro. que expenden bebidas con graduación alcohólica abiertos 24 horas, de manera ilegal o no ilegal, como sea, ¿no? Hay omisiones involuntarias y hay omisiones intencionales. Yo quiero pensar que está rebasada la capacidad del área de reglamentos y operan en algunas zonas de la ciudad 24 horas los bares porque no tienen el despliegue y la suficiente capacidad de cobertura y de atención a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero también tenemos quejas de extorsión en ese rubro, ¿no? De extorsión y de corrupción al respecto, ¿no? Y en eso estamos, somos un canal de gestión y tenemos que sensibilizar a las autoridades y hacerles ver que nunca habrá, como siempre he dicho, críticas sin propuesta, pero también que haya apertura de atender y reconocer cuando se tienen fallas, no necesariamente estructurales, sino que atiende a las personas. Y es donde se dan los orígenes de la corrupción y de la inseguridad que tenemos la ciudadanía, esa percepción, ¿no? Al final, el déficit que mencionas de policías y porque el tiempo apremia, estoy combinando ciertos temas, generando, claro. tratando de hacerlo todo en un contexto, procesando aquí, diseminando la información para poder exponerla. Pero efectivamente, Tijuana necesita entre 5,000 y 7,000 policías para poder tener esa paz social, esa armonía, esa sana convivencia que anhelamos, ¿no? Para el combate al robo de vehículo y a todos los diferentes rubros y las modalidades de robo, que son los delitos que apremian al final y que pegan en el fuero común al bolsillo al ciudadano común. El homicidio doloso pues se da entre grupos criminales principalmente, atiende a otro tipo de factores, pero lo que vivimos en términos de la aspiración de cotidianidad, de justicia cotidiana, pues sí necesitamos fortalecer nuestra policía municipal porque es la primera respondiente al respecto. Por eso insistimos en incrementar el ejercicio del gasto en la proyección del presupuesto y estaremos muy pendientes del correcto ejercicio de ese presupuesto y que se refleje y que se vean las estadísticas, ¿no? A la baja de este tipo de delitos. Y en el caso del Poder Judicial, porque uno de los factores de tantos que habría ahí en todo este hilo de ideas es el rezago, y tienen que atender lo nuevo, pero tienen que atender el rezago, y entonces volvemos también al tema de no les... tampoco quiero justificarlos porque es su responsabilidad y tienen que respondernos, pero es evidente que no les va a dar. Sí, así como tenemos una media mundial de habitantes por policía, me parece son 2.3 policías o 2 policías por cada 100,000 habitantes, igual tenemos una media sobre jueces y sobre los temas de impartición de justicia. Y tenemos un déficit tremendo, hay un gran rezago. Pero ¿qué es lo que sucede en el fondo, David? Pues que los gobernantes solo hacen lo que les da rentabilidad política dentro de su corto periodo. Los alcaldes, los más listones que alcancen a cortar, la gobernadora, pues quiero pensar que ha incrementado el presupuesto del Poder Judicial, pero no depende tanto de ella, sino del Congreso. Pero pues cuando se tiene un Congreso de mayoría, se tiene también que considerar que el Ejecutivo tiene incidencia al respecto. Entonces, lo que tenemos es un rezago, sí, no solo de expedientes, sino solo en la parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en términos de carpetas de investigación y de rezago. Ya lo habíamos comentado alguna ocasión. Sí. O sea, te roban el vehículo y o sea, el que va al ministerio va porque tiene un problema, porque no aparece la hija, porque el marido no llega, porque le secuestraron al pariente o porque le despojaron de algún bien. El que llega con un problema o le invadieron un predio, como es un caso que nos están exponiendo. Que está volviendo cada vez más común, ¿no? Más común, sí, la invasión y el despojo de tierra y predios, ¿no? Y el que va con un problema, y lo que a veces obtiene es una revictimización cuando se encuentra un cuello de botella con el Ministerio Público, ¿no? La fiscal general María Elena, que viene desde muy abajo en la estructura de la fiscalía, nos da esperanza de que tiene la experiencia práctica, la capacidad técnica, los conocimientos académicos, es decir, creemos que esto puede ir cambiando y sé que ella está muy pendiente de que las cosas funcionen y muy cercana a su gente, ¿no? Pero tenemos que apostarle a que realmente, por más que promovamos y fomentemos la denuncia, pues haya resultados, ¿no? Que se atrape a los homicidas, que se detenga a las bandas de robo de vehículos
y que se empiecen a bajar los índices delictivos en base no solo a las labores preventivas, sino como producto y resultado de la gente encarcelada porque es detenida a razón de técnicas de investigación, ¿no? Tiene mucho que ver el correcto ejercicio del presupuesto, del gasto, David. Es bien importante, y lo digo porque en el cierre de año se hace la proyección del ejercicio del año inmediato siguiente, ¿no? Y el gobierno dice, pues no puede confundir austeridad con eficiencia, ¿no? O sea, ahorro o austeridad no es sinónimo de no gastar. El gobierno tiene que gastar los recursos que se le asignan y que es producto de nuestros impuestos, y tiene que ejercer correctamente ese gasto, pero no hacerlos en una buchaca para otras cuestiones Claro. que no vienen al caso. En este caso, me parece que se debe priorizar en temas de seguridad, que es para lo que nosotros estamos, ¿no? Para Oye, empujar y fíjate que en ese tema últimamente ha habido una controversia bien interesante por justamente el ajuste que hubo para el presupuesto 2024 estatal, y en ciertos cambios en las dinámicas de ciertos impuestos como el de nómina, los fideicomisos de promoción empresarial, de promoción turística, y en ese sentido, desde la iniciativa privada reclamaban más que los cambios o los ajustes, o que si había o no una alza, que al final dijeron que no iba a subir. Decían que lo que no querían es que se destinara para otra cosa que no fueran estas prioridades de las que estamos hablando hoy. Por ejemplo, ¿cómo has visto la participación de la iniciativa privada? Porque no solamente estoy hablando del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y todos ellos, incluso en otros temas de los que nos estás hablando hoy, presidente, pues me hiciste recordar lo que decía el presidente de la Canaco Tijuana, Julián Palombo, que decía, a ver, espérenme, pues la autoridad dice que no hay cobro de piso, pero lo que no hay son denuncias. Dice que eso es muy distinto a que no existe el delito. Lo que pasa es que tienen mucho miedo porque los amenazan y después regresan y te dicen, tú fuiste el que me acusaste. Entonces dicen, hay como un círculo vicioso con el que no hemos dado con el clavo, pues. Pues el clavo es ese, el clavo es pagarle bien a nuestros ministerios públicos y a nuestros policías y a las autoridades dedicadas a la inseguridad, a atender las condiciones de inseguridad, combatirlas. Ese es el problema. Tenemos instituciones de seguridad descuidadas, maltratadas, mal pagadas. Ese es el problema de fondo. A mi parecer, habrá quien piensa distinto. Yo respeto eso. Porque sí, el cobro de piso pues crece de Tijuana a Chiapas, la extorsión o el cobro de piso, y a lo mejor no porque no hay denuncias no exista. Ya lo hemos mencionado y hay estudios al respecto que sustentan con información de sustento científico pues que el delito existe. Lo que no hay es confianza en la autoridad, y eso es lo que se tiene que recobrar, que no ande buscando ni el policía, ni el MP, ni el ministerial cómo nivelar sus finanzas o adquirir sus propios aditamentos de trabajo o compensar su sueldo con pues ahora sí que con entraditas extras, ¿no? Eso no debiese ser. Y en eso tenemos que trabajar también al respecto. Yo nada más comentarte que no podemos ser apáticos a los asuntos de la agenda pública. Tenemos que tener mayor participación. Y sí te voy a decir algo, yo no soy partidario de emitir calificativos denostativos de las autoridades. Siempre he dicho que no habrá críticas sin propuesta, ni puedo soportar o sustentar las mismas propuestas en base a críticas con afanes protagónicos o para alimentar egos o anteponer una aspiración político-electoral. Eso no es la forma en cómo en el Comité Ciudadano nos conducimos. Y te lo digo porque en el caso del impuesto, pues si yo tengo duda al respecto, yo le abro al secretario Kurt Honold y le pregunto, o lo veo y le digo, oye, ¿qué está pasando con esto? Pues no va a haber incremento del impuesto. Muy bien, bueno, pues es que están diciendo esto y no es que yo quiero saber en qué se va a utilizar y si se va a priorizar la seguridad. Y obtengo una respuesta. Y así hemos invitado al delegado de Migración, al Comité Ciudadano, a la Fiscal General del Estado, al Secretario Estatal de Seguridad, al Secretario Municipal, hemos tenido a la Alcaldesa en el Comité Ciudadano, y las cosas las ventilamos y las discutimos partiendo del principio que no hay discusiones enemistosas, sino constructivas, por la ciudad, que es lo que nos debe mover, en el seno de las sesiones mensuales del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, no en los medios de comunicación. Y mira que tengo un medio de comunicación, Sí. soy Que me debes una empresario entrevista de eso, medios. déjame te digo. Sí, claro. Hay que hablar de ello. Pero no es la forma correcta, a mi parecer, emitir calificativos denostativos de las autoridades de seguridad, ¿no? Cada quien se conduce como quiera. Habrá quien le parece cómo no opera el comité.
la puerta siempre va a estar abierta a quien quiera hacer aportaciones por la ciudad y para el mejor funcionamiento del comité, que se conforma por los presidentes de las cámaras y del Consejo Coordinador Empresarial. Precisamente parte de la composición del Comité Ciudadano tenemos al presidente de Canirac, de Cotuco, de Coparmex, de Canaco, participan, y el mismo Carlos, del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y otros más. Es la parte, digamos, no gubernamental entre asociaciones civiles y vecinales, ¿no? Oye, presidente, se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este arranque de año, porque pues es el primer día hábil, es el primer día que regresamos en vivo después del fin de semana largo que tuvimos. Y bueno, me voy a robar un par de minutitos nada más para atender. Digo, tenemos muchas preguntas del público, pero atendamos por lo menos dos, ¿no? Sí, porque luego, luego ya sabrás que me reclaman que no hiciste las preguntas que te mandé. Dicen, ¿cómo participar? Están hablando de la importancia de la participación ciudadana, pero muchos no tenemos ni idea de cómo hacerlo. A ver, eso está interesante. Y qué bueno que se parte de la premisa de, oye, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo. ¿Qué les podremos responder? Ok, mira, para precisamente obviar tiempo, es muy denso lo que hay que explicar para procesar la información, pero tenemos funciones en los comités vecinales. Hemos venido depurando y empatando los comités vecinales, porque otra vez, David, existen los comités de seguridad del bienestar que pintan de guinda con dorado, ¿no? Aluciendo al color del partido en turno gobernando en el país. Tenemos los comités del Comité Ciudadano de Seguridad, y había los comités de prevención del delito, más los comités de las delegaciones, y eso también pues disemina, digamos, propicia la duplicidad, triplicidad de esfuerzos innecesariamente. ¿Por qué? Porque hay una anteposición de una lógica política electoral de los funcionarios. Entonces, para no manosear los comités vecinales, hemos pedido y presentado una iniciativa al Cabildo para que fortalezca y robustezca el reglamento que nos rige. Pero ¿en qué participar? Pues puede ser en el comité vecinal de seguridad y vigilancia de su colonia, o directamente con nosotros en las sesiones que damos a conocer mensualmente. Hemos declarado recinto formal ya permanente para las sesiones del Comité Ciudadano, el Museo Ámbar, el Centro Interactivo Ámbar, y gracias a la invitación ahí de Pancho Rubio. Y vamos a estar sesionando el penúltimo jueves de cada mes. Éramos itinerantes, andábamos pidiendo posada a todas las cámaras y los diferentes lugares para sesionar, pero ahí en el Museo Ámbar pueden llegar a pedir la información, pueden llegar a hacer sus propuestas. Ahí va a ser nuestra, digamos, centro de atención y de sesiones para la ciudad de Tijuana. ¿Por qué menciono esto? Pues porque no recibimos ni una línea telefónica, ni una oficina, ni presupuesto, ni nada. No teníamos absolutamente nada más allá de una mesa y una bocina y un padrón cucho de comités vecinales un poco engrillados y contaminados, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de depuración. Tenemos un plan de trabajo, y el comité tiene comisiones de procuración de fondos para realización de eventos, comisiones de prevención del delito, y ahora próximamente, por ejemplo, cerramos el año haciendo una posada para 900 chavos de la Policía Juvenil. Yo estoy convencido que el fomento a la ética policial, gran parte de ellos van a ser los guardianes de esta ciudad, nuestros policías. Les pudimos otorgar, en coordinación con las autoridades y otras empresas, una posada navideña para estos chavos. Y el día 5 tenemos un evento para las viudas y los hijos de los policías, principalmente los hijos, en alusión al Día de Reyes, en arranque de año. Hay una consejera Raudales, Claudia, que es muy activa en ese tema, y está en la comisión que se encarga precisamente de este tipo de funciones. Estamos determinados a dignificar el capital humano, a apostarle a enaltecer el uniforme del policía, a fomento a la ética policial, igual al combate a la corrupción de la misma policía, y a fortalecer los programas de prevención del delito. Son las directrices de este año del Comité Ciudadano de Seguridad. Y por cierto, vi que por ahí están trabajando en ese ámbito también, por ejemplo, con las agencias de seguridad privada, para que colaboren también en esta labor, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Al final son formalmente coadyuvantes de la seguridad pública. Oye,
Ahí está Leonardo, otro una chavo. disculpa a todos quienes nos ven y nos escuchan porque tenemos una de comentarios que no tienes idea, pero te están hasta candidateando, ¿no? Pero para secretario de Seguridad. Pero hay una pregunta interesante en el ámbito de que eres experto en temas de seguridad y de seguridad nacional, presidente, y dicen, Sí. oye, pregúntale qué debo hacer si eventualmente me asaltan, porque muchos no sabemos qué hacer si nos toca, ¿no? Digo, ya sé que no es el tema de hoy, pero me pareció interesante entre todas las preguntas que hay del público, ¿qué se le puede decir a una Pues mira, persona que se pregunta eso? pues, suena paradójico, pero es denunciar. O sea, es denunciar, hay que presentarse a denunciar. Sé que puede ser molesto, tortuoso, y a veces Sí. nomás se hace por el carro o por el celular para cuestiones pues de reposición o del seguro. Sí, pero sí. es importante denunciar, te voy a decir por qué. Porque las denuncias, si tú las pones en el mapa de la ciudad, le permite a la autoridad preventiva direccionar los esfuerzos en base al comportamiento del mapa geodelictivo. Y la denuncia ciudadana, la denuncia ante la Procuraduría, ante la Fiscalía del Estado, permite ir poniendo las tachuelitas, digamos, para que la ciudadanía comprenda en el mapa de la ciudad. Y en base a eso, la autoridad juega al gato y al ratón. La policía municipal es administrar, es sí proteger y servir, pero es direccionar el esfuerzo para precisamente prevenir y combatir, si dase la flagrancia, el delito de robo en este caso. Dice, no, ¿para qué voy y pierdo mi tiempo en el Ministerio Público? Démosle los insumos y las herramientas a la autoridad, que es nuestra denuncia, más allá de lo que nos sea de utilidad para cubrir un seguro o para reponer un bien. Es precisamente lo que lee quiero pensar que eso hace, ¿verdad?, el director de Seguridad Pública Municipal, y en base a esto, con sus jefes de sector y las delegaciones, direcciona los esfuerzos de patrullaje precisamente en base a las modalidades del tipo de delito que se comete. Sí, sin duda. Es creo importante que denunciar. Es un tema del que hablamos constantemente Digo, aquí. independientemente, David, de que pues hay que ir a un cajero que tenga iluminación, donde sea se siente uno seguro. La intuición es saber que sabes algo sin saber cómo lo sabes. Si la voz de tu intuición te dice, no estoy cómodo, siento que me están siguiendo, me observan, pues vete a un lugar iluminado, voltea para atrás, vas a subirte a tu carro, revisa que no hay alguien atrás, si está muy oscuro el callejón donde lo estacionaste, es decir, es una ciudad que ya tenemos que tener ese tipo de previsiones, ¿no? Tienes un reloj ostentoso, pues ten cuidado de utilizarlo y andarlo mostrando en el semáforo, ¿no? No hemos llegado al nivel de crisis de Ciudad de México en términos de inseguridad, como llegan y roban a los restaurantes y asaltan a comensales y otro tipo de aspectos. Pero no vamos a tardar mucho, acuérdate del reloj de la recta, ¿no? De los de la moto. Entonces esperemos no empiecen a operar ese tipo de bandas. Por eso digo, hay que fortalecer las capacidades de nuestras autoridades preventivas y las de investigación. Es importante. Presidente, te agradezco muchísimo este tiempo, que tengamos todos, como bien decías al inicio, un mucho mejor 2024 y pues por aquí te esperamos muy pronto. Mientras tanto, excelente martes, buenos días. David, muchas gracias, y a todo el auditorio, mis mejores deseos de ánimos renovados y nuevos bríos para este 2024. Muchas gracias. Gracias, es Edgardo Flores Campbell, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.